Aquella noche la mansión de la familia de Alex resplandecía como un palacio iluminado. Desde el jardín perfumado hasta el majestuoso salón, todo había sido dispuesto con un cuidado meticuloso por doña Phuong. Sobre la larga mesa cubierta con un mantel blanco impecable, las velas titilaban reflejándose en las copas de cristal y en la vajilla de plata reluciente. Los manjares dispuestos con esmero desprendían aromas exquisitos, como si la misma estancia contuviera la respiración, esperando un instante decisivo. La puerta se abrió suavemente. Mai apareció ligera pero deslumbrante. El vestido azul claro abrazaba su figura elegante y realzaba un rostro radiante tras tantos años, lejos de su tierra natal. Bajo la luz cálida sus rasgos se volvían aún más delicados, más serenos. Una fragancia sutil la precedía, ni demasiado intensa, ni demasiado dulce, solo lo justo para estremecer un corazón distraído. «Buenas noches, doña Phuong». «Buenas noches, Alex», saludó Mai, con una sonrisa luminosa y una mirada que parecía guardar todo un cielo de recuerdos. El rostro de doña Phuong se iluminó de inmediato. Se apresuró a acercarse, la invitó con cariño a sentarse justo al lado de Alex, con la satisfacción de quien ve cumplirse sus planes. Aquella cena para ella no era simplemente una comida, era una promesa velada, una oportunidad de atar destinos. Sin embargo, el corazón de Alex no acompañaba aquella escena. Mientras Mai tomaba asiento, mientras su sonrisa suave llenaba la sala de calidez, él solo percibía un vacío inexplicable. Porque en lo más profundo de su ser, la silueta que no podía borrar, la única que lo habitaba, no era la de Mai, sino la de Tuna. Y en ese instante, bajo la luz dorada de las velas, entre la expectativa de su madre y la radiante presencia de Mai, Alex solo sintió que su pecho se volvía pesado, una lucha silenciosa que nadie más podía percibir. Durante toda la cena, la luz de las velas se reflejaba en los rostros de los presentes, como si revelara aquello que no podía expresarse en palabras. El suave tintinear de los cubiertos contra los platos de plata era el único sonido que interrumpía el silencio solemne. Doña Phuong, con su experiencia y delicadeza, eligió el momento justo para hablar. Su voz cálida, pero cargada de un anhelo contenido durante años, rompió la calma. Siempre te he considerado como una hija propia. Tú y Alex crecieron juntos, compartieron la infancia, los recuerdos, y ahora al volver a encontrarse, ¿no crees que es el destino quien los ha reunido de nuevo? Sinceramente, espero que puedan retomar ese lazo del pasado. Al terminar sus palabras, el aire en la sala pareció detenerse. Alex dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco que resonó con fuerza. Alzó la mirada con ojos firmes y su voz sonó fría pero decidida. Madre, ya lo he dicho antes, no quiero ser forzado. El ambiente se tensó, las llamas de las velas vacilaron como si compartieran la incomodidad. Una arruga fugaz cruzó el entrecejo de doña Phuong. Sintió un nudo en el pecho, pero acostumbrada a disimular emociones, sonrió con esfuerzo, intentando mantener la compostura. Alex, solo deseo lo mejor para ti, respondió lanzando una mirada hacia Mai, como buscando su complicidad. Mai, que hasta entonces había guardado silencio, dejó suavemente la cuchara sobre la mesa. Sus ojos brillaron un instante con un destello difícil de descifrar, pero enseguida recobró la calma. En su interior, una oleada de sentimientos encontrados se agitaba. Nostalgia, tristeza, un sabor amargo de resignación. Sin embargo, sus labios conservaron una sonrisa serena, la de alguien que sabe mantener la elegancia incluso en medio de la tormenta. Con un leve movimiento de cabeza, habló con dulzura, pero en sus palabras se adivinaban matices profundos. Doña Phuong, entiendo su cariño. Y Alex,
también te entiendo. A veces lo que uno desea no puede imponerse por la fuerza. Aquellas palabras ligeras, como un suspiro, hicieron vibrar el corazón de Alex. Involuntariamente la miró encontrándose con la transparencia de sus ojos. Entre los dos, había una distancia invisible tan corta que un aliento bastaría para acercarlos, pero tan lejana que parecía imposible de cruzar. Doña Phuong permaneció en silencio unos segundos, con la mirada fija y profunda, cargada de decepción y de impotencia. La cena fastuosa que había preparado con tanto esmero se transformaba poco a poco en una obra teatral donde cada personaje ocultaba su verdad. Fuera en el jardín, el viento nocturno agitaba suavemente las rosas rojas. Dentro de la estancia, 3 corazones callaban alrededor de aquella mesa cubierta con mantel blanco, incapaces de saborear los manjares que antes parecían sublimes. Y en ese instante, Alex comprendió con más claridad que nunca, cuando el sentimiento pertenece al corazón, ningún plan ni expectativa puede cambiar su rumbo. Tras un prolongado silencio, el leve choque de los cubiertos pareció despertar a la sala inmovilizada en su propia tensión. Mai levantó suavemente la cabeza. Sus labios temblaron apenas antes de dejar escapar unas palabras. Su voz delicada pero firme sonó como una brisa que irrumpía en el ambiente cargado. Doña Phuong, le pido perdón si mis palabras le causan tristeza, pero creo que hoy debo hablar con claridad. Alex y yo, sí es cierto que fuimos muy cercanos de niños. En aquel tiempo compartimos juegos secretos, recuerdos que aún guardo con cariño. Sin embargo, ese sentimiento cambió con los años. Siempre he visto a Alex como a un hermano, como a un amigo esencial en mi vida. Pero nunca lo he considerado como un esposo en potencia. Apenas terminó de hablar, la atmósfera estalló en un silencio aún más pesado. Las velas vacilaron proyectando sombras temblorosas en las paredes, como si reflejaran la conmoción de los presentes. Alex la miró sorprendido, incapaz de ocultar su desconcierto. Doña Phuong, en cambio, apretó con fuerza la servilleta entre sus manos. Sus ojos abiertos de par en par delataban la mezcla de estupor y desilusión. Mai, balbuceó ella con un nudo en la garganta. ¿Hablas en serio? ¿De verdad no quieres ser la nuera de esta familia? El silencio volvió a caer sobre la mesa más denso que nunca. Mai, sin embargo, sonrió suavemente. Una sonrisa tierna, serena, aunque en sus ojos brillaba la resolución de quien ha tomado una decisión inquebrantable. Yo respeto profundamente a usted y quiero mucho a Alex. Eso es cierto y siempre lo será. Pero el amor no se puede imponer. Debe nacer del corazón libre y auténtico. Estoy convencida de que en el corazón de Alex ya existe alguien a quien él aprecia de verdad. Y yo no deseo convertirme en un obstáculo entre ellos. Sus palabras delicadas, como un suspiro, cortaron sin embargo como un filo preciso el guión de aquella velada. Los ojos de Mai brillaban con una claridad sin rencor, sin reproches, solo con la serenidad de quien se desprende de una carga. Alex la contempló largo rato. En su interior se mezclaban gratitud y una punzada de remordimiento. Doña Phuong permaneció inmóvil. Su rostro se endureció, incapaz de sostener ya la sonrisa diplomática que siempre la caracterizaba. En su interior, comprendió que todos sus planes, aquellas esperanzas cuidadosamente tejidas, se habían desvanecido en un solo instante. Tras las ventanas, el viento nocturno agitaba las cortinas blancas, dejando escapar un murmullo frío. Dentro, 3 corazones latían en ritmos distintos, sumidos en un silencio denso. Y sin embargo, en medio de aquella calma forzada,
parecía gestarse en secreto el inicio de un nuevo capítulo. Alex apretó con tanta fuerza los puños que los nudillos se tornaron blancos. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y temblor. Su voz, cargada de emoción, resonó firme como un juramento grabado en el aire. Gracias, Mai. De verdad te agradezco que lo comprendas. La mujer a la que amo es Tuna. Y no permitiré que nadie, ni siquiera mi madre, nos separe. Aquellas palabras estallaron como una llamarada en la sala densa y silenciosa. Los ojos de doña Phuong se incendiaron. En ellos ardía la ira, la decepción y un dolor profundo. Todos sus planes, todas sus esperanzas, cuidadosamente alimentadas durante años, se desmoronaban en un instante. Y sin embargo, al escuchar también la voz de Mai, la joven en quien más confiaba la nuera soñada, negarse ya no le quedaba argumento alguno para insistir. Doña Phuong permaneció inmóvil, sus manos entrelazadas temblaban como si buscara un asidero invisible. En su mirada, el orgullo que siempre había sostenido su porte se fue apagando poco a poco, dejando paso a la ansiedad, a la incertidumbre, a la soledad. No pronunció palabra, solo observaba a su hijo con ojos llenos de amor, de desvelo y de una tristeza imposible de ocultar. Mei respiró hondo como quien se prepara para dar un paso definitivo. Se levantó lentamente, sus movimientos suaves, pero firmes, cargados de un silencio elocuente. Se inclinó con una sonrisa dulce, y su voz serena y clara rompió la tensión. Doña Phuong, Alex. Hoy me retiro. Estoy convencida de que cada persona tiene derecho a elegir su propia felicidad. Con aquellas palabras, Mai se giró y caminó hacia la puerta. El vestido azul pálido ondeaba con cada paso, dejando tras de sí una estela de gracia y de fortaleza. La puerta se cerró con un leve chasquido, un sonido pequeño pero pesado, como el telón que cae sobre una obra inconclusa. En la amplitud de la sala, el vacío se hizo aún más evidente tras su partida. Las velas titilaban proyectando sombras inciertas sobre el rostro ensombrecido de doña Phuong. Frente a ella, Alex permanecía inmóvil, su pecho agitado, los ojos fijos con un destello de resolución jamás visto. En aquel instante cada uno quedó sumido en su propio silencio. Doña Phuong, enfrentándose al temor de perder a su hijo. Alex, aferrándose a la promesa de un amor inquebrantable. Y Mai ya lejos, llevando consigo la decisión de apartarse para dejar libre el camino del corazón. Afuera, el viento nocturno agitaba suavemente los rosales del jardín, como testigo mudo de aquella escena cargada de lágrimas y esperanza. Y en medio de ese silencio denso, se intuía el inicio de un nuevo capítulo del destino, aunque ninguno de ellos tuviera aún el valor de dar el primer paso. Aquella noche la mansión se sumía en un silencio absoluto. Doña Phuong permanecía sentada junto a la ventana alta, contemplando el patio vacío, iluminado por la pálida luz de la luna. En su mente resonaban una y otra vez las palabras de Alex y de Mai, como golpes insistentes contra su corazón. Una parte de ella seguía convencida de que Tuna no era digna de pertenecer a una familia tan poderosa. Pero otra parte más frágil empezaba a ceder ante la firmeza inquebrantable de su hijo. De pronto comprendió que su obstinación podía convertirse en cadenas capaces de alejar a Alex para siempre. Sus manos se entrelazaban y se soltaban, buscando inútilmente un alivio. El viento nocturno susurraba entre los árboles, recordándole que el amor nunca ha obedecido las normas en las que ella siempre había confiado. Mientras tanto, en otro lugar, Alex avanzaba con paso decidido hacia la pequeña granja de Tuna. La luz cálida de una lámpara se escapaba por la ventana de madera sencilla, pero acogedora, en un contraste absoluto con la frialdad ostentosa de la mansión.
Su corazón latía con fuerza. Temía que ese instante pudiera desvanecerse, y por eso se apresuró hasta tenerla frente a él. No pronunció discursos largos, solo tomó sus manos delicadas entre las suyas, apretándolas con ternura y determinación. Sus ojos brillaban con una mezcla de amor y certeza. Todo ha quedado claro, Na. Incluso Mai lo ha comprendido y nos apoya. No necesito nada más. Solo te necesito a ti. Solo quiero que te quedes a mi lado. Esas palabras rasgaron el velo de dudas que oprimía a Tuna. Durante días había luchado entre el amor y el miedo, entre la esperanza y la culpa. Ahora, al escucharle, sintió cómo el mundo se derrumbaba y al mismo tiempo se reconstruía con una nueva luz. Tuna rompió en llanto las lágrimas, brotando como una lluvia largamente contenida. Se refugió en su pecho temblando, pero envuelta en un calor reparador. Por primera vez en tanto tiempo, su corazón se volvió ligero, liberado. En aquellos brazos encontró la certeza de que el miedo podía desvanecerse y dar paso a la confianza, la felicidad. Al fin parecía posible. Fuera el viento recorría suavemente los campos, trayendo consigo el aroma fresco de la hierba. Y allí, en la calma de la noche, dos almas heridas se encontraron para encender juntas la llama de una nueva esperanza. Aquella cena, que parecía un espectáculo cuidadosamente orquestado, con un escenario fastuoso y papeles asignados de antemano, terminó convirtiéndose en el escenario donde la verdad se desnudó sin máscaras. Mai, con serenidad y nobleza, eligió retirarse preservando su dignidad y dejando a los demás la libertad de amar según sus propios corazones. Alex, por primera vez frente a su madre, afirmó con toda su alma que su amor por Tuna era inquebrantable, imposible de romper por ninguna fuerza externa. Y doña Fuong, la mujer siempre firme, poderosa, calculadora, se descubrió a sí misma dudando de sus propias certezas. Aquello que antes había considerado un muro infranqueable, un principio sólido como piedra, ahora comenzaba a resquebrajarse. Ante ella, el hijo al que había protegido y amado con todo su ser, se mostraba adulto dispuesto a luchar por lo que sentía verdadero. En su interior, el orgullo chocaba con la ansiedad. El amor materno se mezclaba con un dolor hondo, como olas, golpeando sin cesar contra las rocas. En aquel instante la mansión entera quedó sumida en un silencio espeso. Pero no era un silencio de final, sino la pausa inquietante antes de que estalle una tormenta. ¿Será el amor de Alex y Tuna lo suficientemente fuerte como para resistir la oposición férrea de doña Fuong? ¿O apenas está comenzando la tempestad que pondrá a prueba a toda la familia, presagiando un camino lleno de desafíos y heridas por sanar? Thấy gần gũi và bình yên đến vậy. Nụ hôn ấy cũng không vội vã, cũng chẳng ồn ào, mà chứa đựng cả sự trân trọng và tình cảm mà Alex dành cho Tử Na. Tử Na khẽ cúi đầu, không giấu nổi sự bối rối, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Alex cũng không nói thêm điều gì, chỉ mỉm cười nhìn Tử Na. Ánh mắt của anh ấy như đang thay cho một lời muốn thổ lộ. Họ cùng nhau quay lại chiếc bàn gỗ, tiếp tục trò chuyện. Những câu chuyện nhỏ nhặt đôi khi chỉ là câu chuyện về những cây cối trong vườn, dự định cho ngày mai như thế nào, hay đơn giản là một vài kỷ niệm vụn vặt. Nhưng sao lại thấy ấm áp đến lạ thường. Mỗi tiếng cười vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch
đều khiến tôi cảm giác như trang trại nhỏ bé này như à, bỗng trở nên sống động và rực rỡ hơn. Đêm hôm đó tôi nhận ra rằng hạnh phúc thật sự không phải là điều xa hoa hay to lớn, mà là những khoảnh khắc đơn giản như thế này.